El tema de esta clase es la atresia pulmonar con septum íntegro. La atresia pulmonar con septum íntegro se define como la obstrucción completa al flujo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Es decir, hay una atresia pulmonar asociada a diferentes grados de hipoplasia, de falta de desarrollo del ventrículo derecho, con el septum interventricular íntegro, es decir, no hay una CIB, a diferencia de la atresia pulmonar con CIB. Tiene una incidencia del 1 al 3%, de 1 a 3% entre las cardiopatías congénitas, que sería más o menos 3 niños cada 10.000 recién nacidos vivos. Representa dentro del grupo de cardiopatías congénitas cianóticas con hipoflujo pulmonar, al igual que la otra atresia pulmonar que vimos antes. En lo referido a su anatomía, hay 4 estructuras a las que vamos a prestar mucha atención. La circulación en la atresia pulmonar con septum íntegro ocurre así. Ingresa la sangre desoxigenada por vena cava superior, vena cava inferior, a una aurícula derecha, y aquí, desde la aurícula derecha, una pequeña cantidad de sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, pero este ventrículo derecho no tiene salida ni a través de una CIB ni a través de la pulmonar porque hay una atresia pulmonar. Entonces es un ventrículo que en la vida fetal va a recibir poco flujo de sangre. Por eso es que tiene poco desarrollo en el neonato. La sangre desde la aurícula derecha, como no ha encontrado salida en sentido anterógrado, va a haber un shunt de derecha a izquierda hacia la aurícula izquierda, a través de la CIA. Es decir, que esa CIA, o foramen oval, es esencial para vaciar el retorno venoso sistémico hacia la aurícula izquierda y buscar una salida hacia los pulmones. Desde allí, desde la aurícula izquierda, se va a mezclar con sangre oxigenada que viene de las venas pulmonares y va a pasar a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y desde allí va a salir por la válvula aorta hacia la aorta ascendente y una vez que llega al callado de la aorta, a través del ductus va a haber un shunt izquierda-derecha y pasar sangre hacia la arteria pulmonar. Y esa mezcla de sangre que venía tanto sistémica como pulmonar oxigenada va a pasar a los pulmones nuevamente para oxigenarse y el resto va a continuar por aorta descendente para la circulación sistémica. Bien, o sea que ya tenemos dos estructuras importantes: la CIA, el ductus, la válvula tricúspide, como dijimos en la vida fetal, tiene poco flujo anterógrado, por ello va a tender a ser hipoplásica y en el 10% incluso puede ser de tipo Epstein. Y este ventrículo derecho, que puede tener lo que llamamos uni, bi o tripartito, es decir, ser completo y tener sus 3 partes, o no, puede ser hipoplásico, de escaso desarrollo o bien dilatado, y a causa de ello puede sufrir isquemia, infarto, fibrosis y fibroelastosis endocárdica. Es importante también hablar de la circulación coronaria, ya que va a definir el pronóstico, el tratamiento y muchas veces las manifestaciones clínicas súbitas en estos pacientes. Las arterias coronarias que nacen de la aorta pueden tener alguna alteración como estenosis, atresia o incluso ausencia de conexión con la aorta. Cuando esa alteración es proximal, se va a desarrollar una conexión fistulosa entre esa coronaria y el ventrículo derecho. Entonces, el flujo coronario distal va a ser parcial o totalmente dependiente de este ventrículo derecho, es decir, de la perfusión, del volumen y de la presión de ese ventrículo derecho. Esa circulación coronaria que depende del ventrículo derecho va a generar perfusión desaturada, o sea, de sangre desaturada en las coronarias, favoreciendo cambios isquémicos miocárdicos que alteran la perfusión y función ventricular. O sea que en estos pacientes puede haber signos de isquemia, de infarto, si la circulación coronaria depende del ventrículo derecho. Sobre todo es importante porque al momento de definir el tratamiento, lo que llamamos descomprimir el ventrículo derecho, es decir, abrir esta arteria pulmonar, si yo tengo circulación coronaria que depende de la alta presión que hay aquí dentro, y yo descomprimo, esa presión va a bajar y la perfusión de las arterias coronarias puede verse alterada.
En lo referido a la clínica, similar a la atresia pulmonar con CIB, la manifestación principal es la cianosis. Es a las pocas horas de vida progresiva al producirse el cierre del ductus porque no hay flujo pulmonar. Es, se manifiesta como una hipoxia refractaria al oxígeno porque no responde a la colocación de oxígeno, no mejora, acidosis metabólica secundaria a la hipoxia celular. Y en el examen físico, además de encontrar un recién nacido cianótico, va a estar taquimeico con un segundo ruido único, porque solo tengo el cierre de la válvula aórtica. Por lo general no hay un soplo, pero puede haber un soplo suave de insuficiencia tricuspidia por este flujo sanguíneo que entra hacia el ventrículo derecho y no encuentra salida, retorna en forma de insuficiencia, o un soplo suave del ductus que está cerrándose. En los casos que tengamos un foramen oval restrictivo, es decir, que no hay un pasaje de sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, va a haber presencia de hepatomegalia y de bajo gasto cardíaco. En el diagnóstico, las herramientas que utilizamos son la radiografía de tórax, en la que se ve una cardiomegalia, aumento de las cavidades de la aurícula derecha, el ventrículo derecho es pequeño, y se ve hipoflujo pulmonar y el segmento de la arteria pulmonar cóncavo. Bien, el ecocardiograma es el método de elección para el diagnóstico. Yo puedo definir la patología solo con un ecocardiograma. Puedo observar la válvula pulmonar que está atrética, engrosada, inmóvil, que no veo pasaje anterógrado, el ventrículo derecho que es pequeño, hipertrófico, una válvula tricúspide que no es normal, y puedo observar también el foramen oval, si es pequeño, restrictivo, y claramente cómo se ve el shunt de derecha a izquierda. En lo referido a la circulación coronaria, es difícil definir completamente la anatomía, pero yo sí puedo ver si están dilatadas las coronarias, si tienen un recorrido tortuoso, si hay un flujo retrógrado, lo que ya hace sospechar de una circulación coronaria que depende del ventrículo derecho. El cateterismo es un método que puede ser útil, no se usa siempre en la etapa neonatal, pero en el caso de que necesitemos un Rashkin, es decir, ampliar el foramen oval y permitir una mezcla adecuada de sangre, puede ser necesario un cateterismo o bien para definir completamente la circulación coronaria. Bueno, en lo referido al tratamiento, lo primero es asegurar el flujo pulmonar. Dijimos que la válvula pulmonar está atrética y que toda la sangre que llega hacia la cavidad derecha pasa a la izquierda, se mezcla, sale a través de la aorta y desde allí llega por medio del ductus a la arteria pulmonar para oxigenarse. Es decir, que mi flujo pulmonar depende completamente del ductus. Entonces yo necesito abrir ese ductus con la colocación de prostaglandinas. Y de allí yo voy a definir el camino que sigue en base al resto de la anatomía del paciente. Puedo realizar un anastomosis sistémico pulmonar, es decir, hacer lo que estoy haciendo con la prostaglandina, pero de manera quirúrgica por medio de una prótesis, asegurarme un flujo hacia la arteria pulmonar por medio de una prótesis, o bien colocar un stent en el ductus, o bien, si yo tengo ciertas características anatómicas, planificar una valvulotomía por hemodinamia. La idea de estos tratamientos es poder suspender las prostaglandinas y que el paciente encare la siguiente fase de tratamiento sin prostaglandinas y en lo posible ambulatorio. Es decir, que en la etapa neonatal estos serían los pasos a seguir. Posteriormente, el paciente se externa en lo posible, se va a ir controlando y si yo logro ver ciertas características como que ha aumentado el tamaño del ventrículo derecho, la válvula tricúspide es buena, el paciente tiene buenas saturaciones con ese flujo pulmonar que yo estoy dando y ha crecido todo el resto de la anatomía, yo puedo reconstruir el tracto de salida, es decir, colocar una prótesis a nivel de la arteria pulmonar, un homoinjerto pulmonar y reconstruir todo lo que el paciente tenía de atrético. Si el paciente no ha tenido todo esto, va a un ventrículo único. Un paciente que tenga un ventrículo derecho muy pequeñito, o que tenga la presencia de sinusoides, o que tenga arteria
tronco y ramas muy pequeñitas pulmonares, va hacia un Glenn y posteriormente hacia un Fontan. En el medio está el paciente que puede ir hacia un ventrículo y medio, es decir, hacer una parte de reconstrucción del tracto de salida, pero yo no estoy 100% seguro de que va a andar bien, entonces me aseguro el flujo pulmonar con un Glenn, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el camino es, es distinto según cómo vaya creciendo la anatomía del paciente. Siempre tener en cuenta la presencia de sinusoides, que ya marca otro pronóstico para el paciente. Eh, la atresia pulmonar, concepto en intacto, representa un espectro de enfermedades con severidad variable de hipoplasia del ventrículo derecho, que va a permitir una reparación biventricular o ventrículo en medio. Es decir, como conclusión, eh, el paciente en la primera instancia neonatal lo que va a necesitar es la colocación de prostaglandinas y asegurar un flujo pulmonar mediante esas tres formas que decíamos, un stent ductal, una valvulotomía o bien a través de una anastomosis sistémico pulmonar, tratar de externarlo y posteriormente reevaluar al paciente y definir cuál es el camino a continuar.